Dios les bendiga en esta mañana, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, gloria al Señor. Bueno, con esa misma bendición vamos a principiar la clase en esta mañana. Una clase como todas, ¿verdad? Muy educativa para cada uno de nosotros y trae grandes enseñanzas, primeramente, para nuestra manera de vivir o para nuestro diario vivir. Gloria al Señor. El título de la lección se titula Dios ama tenazmente. Gloria a Dios. Para Dios el amor no tiene límite y damos gracias a Dios por ello. La escritura, ¿verdad? La encontramos en esta mañana en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1, 4 y 8. Y luego vamos a pasar a Zacarías, capítulo 1, del 1 al 6. Y por último vamos a mirar a Joel, capítulo 2, 12 al 17. Gloria al Señor. Estamos ahí. Gloria a Dios. Muy bien, entonces la palabra de Dios, vamos a leerla, ¿verdad? Como de costumbre, ¿verdad? Le damos lectura, ¿verdad? Ya dijimos el título de la lección es Dios ama tenazmente, ¿verdad? Vamos a dar primeramente, ¿verdad? La introducción de la palabra que tenemos aquí en el expositor, ¿verdad? Que dice, la mayoría de nuestros mejores recuerdos están relacionados con momentos en que hemos sentido seguridad, amor y cuidado. De niño, tal vez su abuela le frotó la espalda con algún ungüento. Cuando estaba enfermo, quizás su cónyuge se hizo cargo de mucho cuando usted tuvo dificultades. En el trabajo, tal vez un amigo lo acompañó y lo escuchó mientras usted expresaba su dolor o su frustración. Hay muchas maneras en que nos hemos sentido amados. Gloria al Señor. Como una que está en el expositor, dice en su libro Los Cuatro Amores, Lewis explicó que los momentos más puros de amor entre las personas son solo sombras del amor perfecto de Dios. Por muy grande que podamos imaginar el amor de Dios, es aún más grande. Lewis lo expresó así. Dios, que no necesita nada, por amor les dio existencia a las criaturas innecesarias para poder amarlas y perfeccionarlas. Él crea el universo y previendo el sonido de las nubes con moscas alrededor de la cruz. Él nos hace existir, él nos hace existir para que podamos explotarlo y aprovecharlo de él. Este es el diagrama del amor mismo, el inventor de todos los amores. Bueno, ya leímos esta introducción, pero antes de empezar la clase, voy a orar para que sea el Señor, ¿verdad?, que me ayude, me permita pues transmitir esta enseñanza a través de este video. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por el grande amor que ha tenido con cada uno de nosotros. En la Escritura, Señor, dice que de tal manera amaste al mundo que, Señor, usted dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera ese amor. Gracias, Padre, por ese amor que nos tienes a cada uno de nosotros. Te damos gracias en esta mañana por el cuidado y la protección que nos has dado a través de la semana que pasó, Señor. Ahora en esta mañana, Señor, suplicando, Señor, la ayuda y que el Espíritu Santo, Señor, unja, Señor, mis palabras, Señor, y pueda compartir esta enseñanza. Que cada palabra que salga de mis labios, que solo sea palabra, Señor, para edificación. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a dar principio primero con el libro de Oseas, capítulo 11, del 1, 4 y 8. Le vamos a dar lectura primeramente en esta mañana, ¿verdad? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, dándole primero honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo le amé,
y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los Baales, y sacrificaban a los ídolos, ofrecían sahumerios. Y con todo eso, enseñando a andar al mismo Israel, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como alma o ponerte como sobrino? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a leer primeramente, ya leímos primeramente el libro de Oseas, aleluya. Ahora vamos a mirar qué es lo que nos dice la palabra del Señor en este libro, aleluya. En este primer libro dice la palabra del Señor, la compasión del Padre. Es el primer inciso que hay. Y luego el inciso A dice, descorazonado y enojado, pero lleno de compasión. Gloria. No le damos gracias a Dios, que Él siempre está lleno de compasión para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en la parte 1, dice, una de las parábolas más conocidas de Jesús es la historia del hijo pródigo, en Lucas 15. El hijo se rebeló y huyó, rompiendo el corazón del padre. La escritura nos dice, ¿verdad? En Lucas 15, había que había un padre rico, ¿verdad? Que tenía 2 hijos, ¿verdad? Y de repente uno de ellos le dijo, dame la parte que me corresponde, porque me voy a ir, pero ya necesito. Y luego dice la palabra del Señor que el padre no le negó nada, ¿verdad? El padre no ni siquiera le dijo a dónde vas, ¿verdad? Allá afuera hay mucho peligro, ¿no? Le dio dice la palabra, les dio la parte que les correspondía, porque si le dio a uno, tenía que darle al otro también. A los dos se los dio, ¿verdad? Que es verdad, ¿verdad? Le pertenecía esa parte a sus hijos, pero hasta cuando él, ¿verdad? O hasta cuando el padre hubiera, como comúnmente nosotros decimos, hasta cuando el padre hubiera muerto, ¿verdad? Entonces se les daba la parte que correspondía. Pero bueno, conocemos la historia y sabemos que el hijo se fue, ¿verdad? Y el padre se quedó con un corazón, ¿verdad? Amargado, ¿verdad? Le dolió. A nosotros como padres, ¿verdad? Sabemos que cuando un hijo, una hija parte a otra ciudad, ¿verdad? El corazón lo sentimos, ¿verdad? Destrozado. De esa misma manera, ¿verdad? Este padre con este hijo se sintió con un corazón destrozado. Pero la palabra del Señor dice que al tiempo, ¿verdad? Este hijo volvió, recapacitó y miró que allá afuera no era lo mismo, ¿verdad? Que era necesario regresar a su hogar. Así dice la palabra del Señor. El hijo se rebeló, huyó rompiendo el corazón del padre. Cuando se dio cuenta de su error, regresó avergonzado a casa, con la esperanza de sobrevivir, convirtiéndose en sirviente en la casa de su padre, ¿verdad? Él dijo, en su corazón dice, recapacitó y dice, volveré a mi padre, ¿verdad? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ni ser tu hijo. Permíteme al menos que sea un sirviente, ¿verdad? Un trabajador, ¿verdad? Y sí, en realidad conocemos la historia y el hijo volvió, ¿verdad? Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. Este padre quedó con su corazón herido cuando se fue. Yo estoy
estoy seguro que cada día sabía que iba a regresar y cada día él salía afuera a mirar a ver si venía su hijo, ¿verdad? Que se había ido, ¿verdad? Y ese padre, aleluya, yo le aseguro que en la casa del padre donde vivía nunca se apagó la lámpara esperando que su hijo volviera. Y el hijo recapacitó, supo su error, dijo, regresaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Verdad? Entonces dice la palabra más adelante, aleluya, dice, gracias al amor inquebrantable del Padre, todo fue perdonado en el momento en que su hijo regresó. 700 años antes, el profeta que vamos a ver hoy en esta mañana, Oseas, registró una perspectiva diferente sobre el amor inquebrantable, pero del Padre Celestial. O sea, un amor inquebrantable que Dios tiene para nosotros. Aleluya. ¿Cuánto nos ama el Señor? Aleluya. Es un amor que no tiene límite, puede decir gloria al Señor. Entonces, si se sigue diciendo la palabra del Señor, esta vez desde el punto de vista del Padre, aleluya. ¿Cómo recordaba de lecciones anteriores? Oseas fue el último profeta registrado que habló del reino del norte de Israel, antes de que fuera conquistado por los asirios. Oseas fue único entre los profetas menores. No solo declaró los mensajes de Dios, sino que su propio matrimonio y su familia fueron lecciones obsesivas de la infidelidad. Ya hemos visto, ¿verdad?, en enseñanzas pasadas, como Dios, ¿verdad?, le ordenó que fuera y se casara, ¿verdad?, con una mujer, ¿verdad?, prostituta, para que de ahí, aleluya, él tuviera un ejemplo cómo se sentía Dios cuando el pueblo de Dios lo traicionaba a él. Dejaba a Dios por irse a adorar, ¿verdad?, ídolos, estatuas que no tienen dice la palabra de Dios que las estatuas no tienen ni oídos ni ojos y como no caminan, los tienen que cargar. Y estos judíos, aleluya, ellos adoraban a los ídolos, ¿verdad? Y por eso Dios, aleluya, estaba completamente, ¿verdad? Sentía el corazón quebrado, por tanto que se fueron, ¿verdad?, a los hijos que él amaba tanto. Muy bien, dice la palabra del Señor más adelante, aleluya, dice, en los primeros 7 versículos, Dios escribió el pasado, el presente y el futuro inmediato de su relación con Israel. El profundo dolor y la ira de Dios fueron evidentes cuando comparó su amor abnegado con la rebelión y la indiferencia de Israel. Se sintió, ¿verdad?, como el padre, ¿verdad?, que acabamos de ver hace unos minutos, ¿verdad?, que su hijo se fue de la casa. Así sintió Dios cuando, ¿verdad?, el pueblo de Dios se rebelaba y se rebeló en contra de él, ¿verdad? Muy bien, dice la palabra del Señor. Como Padre amoroso, había guiado a Israel a salir de la esclavitud egipcia y la libertad. Pero en lugar de acercarse a él, Israel se alejó más de él para adorar, ¿verdad?, dioses falsos. Conocemos la historia, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel estaba en Egipto como esclavo, ¿verdad? 400 años de esclavitud. Pero como Dios, ¿verdad?, los había amado tanto, aleluya, dice la palabra del Señor, que Él, aleluya, los sacó de Egipto, ¿verdad?, con mano fuerte, aleluya, para que fueran, ¿verdad?, a la tierra prometida que Dios le había dado. Y dice el versículo que acabamos de Israel, que acabamos de leer, perdón, el versículo 1 del capítulo 11, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Qué tremendo, ¿cuál es el amor del Padre, verdad? Que lo llamó para enseñarles, ¿verdad? Dice la palabra del Señor,
Dios escribió el pasado y el futuro inmediato de su relación con Israel. El profundo dolor y la ira de Dios fueron evidentes. Como Padre amoroso había guiado a Israel a salir de la esclavitud. El versículo primero dice, cuando Israel era muchacho, yo lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo. El versículo 2, cuando yo los llamaba, tanto más ellos se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían, ¿verdad? Son varios. El 3, y yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos y no conocieron quién los cuidaba. Qué tremendo, aleluya. No reconocieron quién fue el que los cuidaba. Seguimos más para adelante, aleluya, con la palabra del Señor que dice, luego Dios tomó de la mano a Israel y le enseñó a caminar, guiándolos con la ley, el ministerio de Moisés y Josué, e incluso su propia presencia ardiente. Pero Israel ignoró a Dios aparentemente pensando que habían aprendido a caminar por sí solos. Qué tremendo, aleluya. Cómo Dios amó a los israelitas, al pueblo de Dios, tan fuerte que fue el amor que pone una comparación, ¿verdad? Como una nodriza, ¿verdad? Una madre, ¿verdad? Que cuida a su hijo, ¿verdad? Recién nacido, ¿verdad? Cómo lo va cuidando, ¿verdad? Y ya cuando empieza a caminar, ¿verdad? Cómo le pone, ¿verdad? Un cordón, ¿verdad? Para que de allí él se agarre de la mano y pueda ir enseñándose a caminar, ¿verdad? Enseñando a andar, ¿verdad? Y poniéndole este cordón para que se afiance sus pies mientras que él puede caminar, ¿verdad? Ese es un amor, ¿verdad? Que hay, aleluya, de la mamá, ¿verdad? Para que el niño camine. Un ejemplo, ¿verdad? Como aquí en su hogar de usted, ¿verdad? Hay un niño, ¿verdad? Que viene siendo ya un hijo de una nieta, es bisnieto del niño, ¿verdad? Y aquí miramos, ¿verdad? Cómo todo, ¿verdad? Se le va enseñando al niño cómo, aleluya, caminar, ¿verdad? Inclusive cómo pronunciar palabras, ¿verdad? Y se le pasa uno aquí, ¿verdad? Ocupado enseñándole a ese niño, ¿verdad? Para cuando el Señor le permita que él crezca, sea grande, ¿verdad? Ya pueda tener, ¿verdad? Una enseñanza, ¿verdad? Que le dan primeramente sus padres y luego nosotros, sus servidores, ¿verdad? Sus abuelos o bisabuelos, podríamos llamarle así, ¿verdad? Pero lo que quise poner eso como ejemplo es que así, ¿verdad? Dios cuidó al pueblo de Israel, lo enseñó a caminar, ¿verdad? Lo enseñó palabra de Dios. Ellos vieron, ¿verdad? Las grandes maravillas que era de Dios. Pero sin embargo, ¿verdad? Ellos decidieron, ¿verdad? Seguir a los ídolos, adorar a los Baales, ¿verdad? En lugar de adorar a Dios. Le dieron la espalda al Señor. Muy bien, vamos a avanzar en esta mañana. Dice la comparación cambia en el versículo 4 cuando Dios describe, como estaba yo explicando hace un momento, la forma en que cuidó Israel, ¿verdad? Aquí lo menciona, ¿verdad? Como un animalito, pero en otra escritura que yo miré lo menciona como un niño, pero aquí lo menciona como un animalito amado, guiándolo dulcemente y quitándole los arnaces, ¿verdad? O sea, quitándole hablando de alguna cabalgura de caballo, ¿verdad? Le quita, en el día le quita la montura, podríamos llamarle así, ¿verdad? Y dejarle a un lado, ¿verdad? Quitándole los arnaces, ¿verdad? O sea, los equipos que llevan, ¿verdad? Esos animales de encima durante el día, para permitirle descansar y luego ser alimentados por su mano. Es verdad, Dios había liberado al pueblo del yugo de la esclavitud egipcia, ¿verdad? Es el trabajo, el amor tan grande
que Dios tenía para el pueblo de Israel, que los había librado, ¿verdad? Los había quitado el yugo de esclavitud que tenían, aleluya, y los había puesto en libertad. Y los llevaba, claro, aleluya, para una tierra prometida que Dios les sabía que iban a ser bendecidos. Muy bien, sigue adelante la palabra de esta mañana y dice, Dios había librado al pueblo del yugo de la esclavitud, ya lo dijimos, el sentido de que nuevamente serían esclavizados, esta vez por los asirios, debido a la falta de reverencia y amor de Israel, por Dios venía sobre ellos el juicio. En otras palabras, como ellos no pusieron atención, ¿verdad?, a todo el cuidado que Dios les dio, ¿verdad?, a todas las bendiciones, ¿verdad?, que ellos recibían cuando iban caminando en el desierto, ¿verdad? Les dio comida, les dio agua, los alimentó, así mismo como una persona alimenta, ¿verdad?, a su animalito que durante el día trabaja, ¿verdad?, en la noche le quita su arnés, le quita su equipo que tiene, ¿verdad?, para que descanse y luego le da de comer, ¿verdad?, para que otro día, ¿verdad?, esté listo para una nueva tarea. Dice la palabra del Señor. Pero Israel traicionó continuamente a Dios. Y en el versículo 5 que ya leímos, él deja las remembranzas y toma el presente, considerando que el pueblo se negó a regresar a él. Regresaría a Egipto en sentido de que nuevamente serían esclavizados, esta vez por los asirios, debido a la falta de reverencia y el amor de Israel por Dios. Venía sobre ellos el juicio, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, ya les había anunciado, ¿verdad?, que él estaba completamente descorazonado y estaba enojado, claro, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, se hizo bien también como que cambia, ¿verdad?, cambia la enseñanza, ¿verdad?, y dice que nosotros tenemos, ¿verdad?, un Dios lleno de compasión. ¿Cuánto le damos gracias? Porque tenemos un Dios que es compasivo, se compadece de nosotros, ¿verdad? A pesar de que nosotros a veces tenemos imperfecciones, Dios nos ama y Dios tiene compasión con cada uno de nosotros, ¿verdad? Muy bien, sigue adelante la palabra del Señor en esta mañana, dice, Él está lleno de compasión. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos, ¿sabía?, de la compasión de Jesús. Dice, varias veces en los evangelios Jesús tiene compasión cuando Él ve personas que tienen, ¿verdad?, hambre. Aleluya. Mateo 14 y 15:35, personas que están enfermas o heridas, personas que están afligidas, ¿verdad? Dios tiene compasión de ellos. Dios, aleluya, cuando miraba, ¿verdad?, algún enfermo, ¿verdad?, algún leproso, ¿verdad?, Dios tenía compasión y lo sanaba, aleluya. ¿Cuántas veces, aleluya, Él tuvo que devolverse, aleluya? Porque había personas que le gritaban de lejos, aleluya. Había un ciego, el ciego de Jericó, ¿verdad?, como esta persona, cuando oyó que Jesús iba pasando por ahí, aleluya, él oyó el ruido y preguntó qué está pasando. Y le dijeron, es que Jesús está pasando por aquí en esta mañana. Y él, sin pérdida de tiempo, ¿verdad?, empezó a gritarle, ¿verdad?, a grito abierto, Jesús, ¿verdad?, ten compasión de mí, aleluya. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, a grito abierto, hasta que Jesús, ¿verdad?, se detuvo y vino y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Dice, que vea, que dame la vista. Inmediatamente dice la palabra que puso su mano sobre este varón y enseguida recibió la vista. Pues, gloria a Dios. Ese es el Dios compasivo que tenemos nosotros. Se compadece, aleluya, grandemente de cada uno de nosotros. Lo mismo en la palabra, aleluya, Lucas, aleluya, 7:13, ¿verdad?, registra también, aleluya, la compasión de Jesús, ¿verdad?, cuando la viuda, ¿verdad?, de Naín, aleluya,
llevaban este hijo, ¿verdad? Ya para sepultarlo, ¿verdad? Lo llevaban caminando, ya iban en el cajón, ¿verdad? Y Jesús, y con su grupo, ¿verdad? Se lo encontró. Y dice la palabra del Señor que Jesús tuvo compasión de esta dama, ¿verdad? Porque era viuda, ¿no? Hacía un año o menos o más, ¿verdad? Que su esposo había pasado mejor vida y ahora llevaban a su hijo, ¿verdad? A enterrarlo, ya iban caminando rumbo al cementerio, aleluya. Y se encontró Jesús con el sepelio, ¿verdad? Que iban caminando. Y Jesús le dijo, aleluya, le dijo, levántate, ¿verdad? Jesús le dijo, abran la caja, ¿verdad? Y ellos lo vieron. Jesús le habló al joven, levántate, y ese joven se levantó y caminó, lleno de compasión. Ese es el Jesús al que nosotros conocemos, que alguna vez, aleluya, tuvo compasión de cada uno de nosotros. Y aún todavía tiene, ¿verdad? Compasión, y puede tener compasión también con usted, ¿verdad? Si está pasando por problemas, ¿verdad? Que le parece que no tienen solución, ¿verdad? Acérquese a Jesús, ¿verdad? Hable, aleluya, con Dios y pregúntele, aleluya, que usted tiene este problema. Y Dios, aleluya, que es tan compasivo y tan amoroso que le puede contestar su petición de la misma manera, aleluya, de este pueblo, aleluya, viendo tantas cosas, aleluya, no tuvo, aleluya, ni siquiera, aleluya, la debida, ¿verdad?, atención que debería tenerlo. Dice, en palabra de amor, que en hebreo son frases poéticas, perfectamente equilibradas. Dios se comprometió nuevamente con Israel. Él ya dice en el versículo 8, ¿verdad? Reflexionó el Señor. Y dice de esta manera, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? En otras palabras, dice, ¿cómo podré abandonar a mi pueblo, ¿verdad?, que lo he sacado, que lo he pasado por el desierto? ¿Cómo lo podré abandonar? De ninguna manera, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. ¿Entregaré yo a Israel? O como dice, entregaré yo a Israel una vez más a la esclavitud, pero esta vez con los asirios. Lo entregaré. Decidió que no permitiría que su pueblo fuera destruido como Adán y Seboín, ciudades cerca de Sodoma y Gomorra. Estaba en su derecho de exterminar a Israel, ya que había roto su pacto con él. El pueblo de Dios había dejado, ¿verdad?, todos, aleluya, las enseñanzas que Dios le había dado al pueblo de Israel, los mandamientos que Dios le había dado, ¿verdad?, o por medio de Moisés y Josué, todos esos los israelitas lo habían quebrado. Pero hoy, aleluya, dice, ¿cómo podré abandonarlo, verdad? Te entregaría yo a Israel. Decidió que no permitiría que su pueblo fuera destruido como estas dos ciudades, ¿verdad?, que estaban cerca de Sodoma y Gomorra. Como es la historia, ¿verdad?, como Dios destruyó con fuego esta ciudad, pero tal vez alrededor de ahí había dos ciudades, ¿verdad?, que también fueron destruidas, aleluya. Dice la palabra del Señor, o de examinar a Israel, ya que había roto su pacto con él. Pero en cambio, después del juicio, inmediatamente a través de los asirios, le daría a Israel otra oportunidad de restaurar su relación con él. La razón de su decisión se encuentra en los versículos 8 y 9. El corazón del Padre estaba conmovido al pensar en la destrucción de Israel y fue movido por la compasión. Dios no es un ser humano mezquino, con visiones y comprensión limitadas. Él es el santo, tan misericordioso como justo. Y en ese momento la misericordia triunfó, sobre el juicio. Si el pueblo sería
exiliado o salido por un día, una parte de su descendencia regresaría al Señor. Él rugirá como león para llamarlos a regresar a sí mismo. Algunos comentaristas establecen de una conexión entre este futuro llamado al arrepentimiento y al ministerio de Jesús, a quien se le llama el león de la tribu de Judá, Dios, después de su exilio, esta señal de humildad y penitencia era muy parecida a la del hijo pródigo que vimos en Lucas 15. Oseas 11:11 describe a los israelitas arrepentidos como palomas cuando se acercan a Dios después de su exilio. Y dice la palabra de Dios, pero ¿cuál fue la respuesta del Padre? ¿Verdad? Cuando llegó, ¿verdad?, el Hijo, ¿verdad?, en vez de el Padre haberle dicho, te dije que no te fueras, ¿verdad?, porque te iba a ir mal, ¿verdad? No, al contrario, dice la palabra del Señor que luego, aleluya, sacó el mejor vestido para ponerle, le puso anillo luego en su dedo, aleluya, y le dijo, ¿verdad?, bienvenido, ¿verdad? Estamos hablando de Lucas 15, ¿verdad?, del hijo pródigo que se fue y malgastó su dinero por ahí, aleluya, porque una cosa es gastar el dinero, pero otra cosa es malgastarlo, ¿verdad? Y este hijo pródigo malgastó el dinero, ¿verdad? Y ya cuando se vio, ¿verdad?, que en total quiebra, entonces reconoció que tenía que ir al Padre. Lo mismo, ¿verdad?, estamos mirando en esta mañana, aleluya, dice la palabra del Señor, aleluya, que a los israelitas arrepentidos como palomas, ¿verdad?, cuando se acercan a Dios después de su salida. Esta señal de humanidad, penitencia, era muy parecida a la que estamos mirando del hijo pródigo, quien dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando vino el hijo padre, pródigo el padre, le dice, yo no soy digno, hazme como uno de tus jornaleros, ¿verdad? Porque ya vimos, ¿verdad?, la palabra del Señor hace un rato que ese hombre era rico, ¿verdad? Ese hombre era rico, tenía dinero, tenía haciendas, tenía muchos, ¿verdad?, trabajos, ¿verdad?, que hacer ahí, ¿verdad? Así es que él se sintió arrepentido, ¿verdad?, y le dice, hazme como uno de tus jornaleros para trabajar, pero yo quiero regresar. Y el padre, lo amoroso, lo dijo, de ninguna manera, mi hijo, aleluya, que le pongan el mejor vestido, que le pongan el mejor traje, la mejor corbata, ¿verdad?, que lo tengan listo, que le hagan la mejor comida, aleluya. Le puso anillo en su dedo inmediatamente porque había regresado. Así, ¿verdad?, cuando el pueblo de Dios, ¿verdad?, regresó a Dios, en vez de hacer el juicio que les estamos viendo en esta mañana, que les iba a hacer un juicio, los iba a mandar que fueran allá con los asirios, ¿verdad? Pero el corazón de Dios se quebrantó. ¿Verdad? ¿Cómo se quebranta el corazón de Dios con cada uno de nosotros cuando Él nos mira que estamos haciendo el bien? Porque nosotros somos razonables, somos personas que tenemos razón y sabemos cuando hacemos el mal, sabemos cuando hacemos el bien. El pueblo de Dios no era ignorante, el pueblo de Dios había aprendido lo que Dios le había enseñado, pero lo hicieron a un lado. Decidieron mejor, ¿verdad?, servir a los Baales, a los ídolos. Pero Dios, lleno de compasión, no les dio el juicio que les iba a dar. Al contrario, aleluya, les dijo, vénganse para acá, aleluya, sigamos, ¿verdad?, trabajando, ¿verdad?, para honra y gloria del Señor. Muy bien, estamos mirando la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos tratando de terminar el primer, ¿verdad?, inciso, aleluya. Dice el versículo 21, pero ¿cuál fue la respuesta del Padre? Sacar el mejor vestido, y ya lo miramos, aleluya. Y así, cuando volvemos humildemente a nuestro Padre Celestial, no importa cuánto tiempo hayamos estado fuera o cuán lejos hayamos vagado, recibiremos la misma
amorosa bienvenida, ¿verdad? No le hace cuánto tiempo, ¿verdad? Nosotros nos hayamos alejado de Dios y hayamos estado lejos y en nuestra mente digamos, ya no es posible que yo regrese, ya Dios no me va, ya Dios no me va a aceptar. Dios acepta, ¿verdad? Porque Dios está, ¿verdad?, con las manos extendidas diciendo, venid a mí, todos los que estéis cansados, ¿verdad?, que yo os haré descansar. El amor de Dios nunca termina, es siempre, ¿verdad?, como el Padre, ¿verdad?, esperando a su Hijo que regresara, para decir gloria al Señor. Hay muchas, ¿verdad?, anécdotas sobre esta, Lucas 15, aleluya, de otro hijo, aleluya, que también se había ido y el padre quería que regresara, pero su hijo no estaba muy seguro que regresara y se fue, ¿verdad?, en el tren, ¿verdad? Y le dice, padre, te voy a poner, ¿verdad? Dame una señal. Si hay un papelito, ¿verdad?, escrito en el árbol, ¿verdad?, entonces eso quiere decir que sí me perdonaste, ¿verdad? Y iba al tren, y si no me paso seguido en el tren, ¿verdad? Y no dice la palabra del Señor, dice la anécdota, aleluya, que no nomás un papelito estaba, sino que había muchos papelitos, ¿verdad?, para que el hijo pudiera ver que en realidad su padre lo había perdonado, ¿verdad? Y así es igualmente, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, nuestro Padre siempre nos recibe, no le hace cuánto hayamos, ¿verdad?, cuánto nos hayamos alejado de Dios. Bueno, seguimos adelante, aleluya. La palabra del Señor en esta mañana trae una enseñanza muy hermosa, aleluya, en lo cual, aleluya, nosotros nos vamos a ocupar de ella en esta mañana y aprender mucho, aleluya. Claro, primeramente, aleluya, leyéndola y estudiándola, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, el último inciso, cuando volvemos humildemente a nuestro Padre Celestial, no importa cuánto tiempo hayamos estado fuera o cuán lejos hayamos vagado, recibiremos la misma amorosa bienvenida. Muy bien, seguimos la parte 2, ¿verdad? Un llamado al arrepentimiento. En esta vez tenemos el libro de Zacarías, ¿verdad? Profeta de Zacarías, ¿verdad?, en el capítulo 1, ¿verdad?, del 1 al 6, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor en Zacarías del 1 al 6, ¿verdad?, para podernos ubicar, para poder mirar qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos estudiando para la honra y la gloria del Señor. Muy bien, dijimos Zacarías, capítulo 1, del 1 al 6, la palabra dice como está escrito, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seas como vuestros padres, los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Volveos, padres, ¿verdad? Perdón, dice, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. En otras palabras, ¿verdad?, ya Dios había hablado anteriormente con los padres de esta nueva generación. Era una nueva generación y Él les estaba diciendo a sus padres, ¿verdad?, completamente me abandonaron. Sus padres completamente ni siquiera me pusieron atención. ¿Dónde están sus padres? Le dijo, ¿verdad? ¿Dónde están? Los profetas, ¿verdad?, aún viven, ¿verdad? Los profetas ellos siguen viviendo, ¿verdad?, porque ellos estaban haciendo, ¿verdad?, la voluntad de Dios, pero, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, ¿dónde estamos? Estamos mirando, ¿verdad?, Zacarías, aleluya, dice la palabra, el último versículo, cual que llama mucho la atención, dice, así ha dicho Jehová a los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Jehová, ¿verdad?, hablando con los padres de ellos, con la otra generación, dice, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿verdad?, han de vivir, ¿verdad?, para siempre. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿verdad?, la introducción de
de Zacarías, dice la palabra. Como vimos en la última lección, Zacarías profetizó unos 250 años después de Oseas, cuando el pueblo de Dios regresó a Jerusalén del exilio en Babilonia. Al regresar el pueblo a su tierra natal y comenzar a reconstruir el templo, Zacarías los animó a aprender de los errores de sus antepasados y dedicarse completamente a Dios. Pues Zacarías, ¿verdad? Un profeta joven, ¿verdad? Que empezó a trabajar y empezó, ¿verdad? A tener ese privilegio, ¿verdad? De que Dios los mandaba a que, con mensajes, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Quería que el pueblo supiera, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en hebreo, ¿verdad? Dios hablándonos muchas veces y de muchas maneras, pero hoy en estos tiempos nos habla por medio de su Hijo, que es Jesucristo. Pues muy bien, sigue adelante, aleluya, volverse, ¿verdad? A mí, ¿verdad? Un llamado al arrepentimiento. En Zacarías, capítulo 1, del 1 al 6, que ya leímos, prepara el escenario para las visiones que el profeta registra en el libro del linaje de Zacarías. Indica que descendía el sacerdote, indica que descendía él del sacerdote, Zacarías descendía del sacerdote, pero en el versículo 1 se le llama profeta, ya sea que su propia designación o posiblemente por un editor que añadió la introducción a este libro, ¿verdad? Zacarías, ¿verdad? Su padre era sacerdote, ¿verdad? Pero de inmediato, ¿verdad? Dios, aleluya, cambió, ¿verdad? O fue la voluntad de Dios que tuviera ese privilegio, ¿verdad? De ser profeta, aleluya. Y damos gloria a Dios. Dice, el linaje de Zacarías indica que descendía del sacerdote, pero el versículo 1 se le llama profeta, ya que sea por su propia designación o posiblemente por un editor que añadió la introducción a este libro. Muy bien, su primer oráculo, dice la palabra del Señor, comenzó con un recordatorio de la ira del Señor contra los antepasados de Israel. Gloria al Señor. Versículo 2, que ya lo leímos, esto había sido muy evidente para el pueblo que acababa de regresar de Babilonia. Estaban en el proceso de limpiar las ruinas del templo que había sido destruido 70 años antes, cuando cayó el juicio de Dios. De hecho, es posible que literalmente estuvieran parados entre los escombros mientras escuchaban las palabras de Zacarías. En este nuevo contexto se le dio el mismo mensaje que a los antepasados, ¿verdad? Volveos a mí, ¿verdad? Es un mensaje que siempre Dios ha tenido para su pueblo, ¿verdad? Volveos a mí. A veces era mientras que ellos estaban parados sobre los escombros de los templos que habían sido destruidos, Zacarías estaba, ¿verdad? Diciéndoles aleluya o enseñándoles aleluya. Dice, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Gracias a su amor por ello, Dios imploró al pueblo que aprendiera los ejemplos del pasado y lo escuchara. Luego Dios hizo una comparación entre los mortales y su palabra eterna. Los antepasados del pueblo, incluso los profetas, habían muerto hacía mucho tiempo, pero las palabras de Dios permanecían. La gente haría bien en darse cuenta de que lo que Dios dice es siempre exactamente lo que Él quiere comunicar. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Eso está en Isaías 40, ¿verdad? 8. La mayoría de los eruditos creen que Zacarías 1:6 indica que el pueblo de hecho sí se arrepintió y sirvió al Señor. Esto explicaría sus renovados esfuerzos por reconstruir el templo. Poco después, al igual que los israelitas, también se nos ha dado modelo de fertilidad espiritual
y del fracaso espiritual que se extiende desde el día de hoy hasta el huerto del Edén. Mientras seguimos a Jesús hoy, deberíamos aprender de los buenos y los malos ejemplos de todas las personas que nos precedieron. Convertidos a mí. Pasamos al libro de Joel, ¿verdad? En esta mañana le damos lectura al libro de Joel, ¿verdad? Al capítulo 2, del 12 al 17. A ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor en Joel, aleluya. Muy bien, dice la palabra de Dios en Joel 2:12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá, dejará la bendición tras de él? Esto es ofrenda y liberación para Jehová vuestro Dios. Y Jehová solicitó por su tierra perdonar a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará de ti grandes cosas, ¿verdad? Grandes cosas hará Jehová sobre, aleluya, cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿verdad? El libro de Joel, es el último libro que tenemos, ¿verdad? En esta mañana, vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Dice, como a manera de introducción, aleluya, en el libro de Joel, dice, en su libro, a orillas del río Plan, Laura Ingalls Wilder describió una plaga de langostas que destruyó la cosecha del trigo de su familia en Minnesota. Esto sucedió en Minnesota en 1875. La nube granizada de Saltamontes, la nube era en Saltamontes, sus cuerpos ocultaban el sol y creaban oscuridad. Sus alas grandes y delgadas brillaban y relucían el chillido y el áspero de sus alas, llenas de todo el aire golpearon el suelo y la casa como chillidos ásperos. Que los llenaba, todo el aire golpeaba el suelo. La casa como una granizada. Laura no sabía que estaba presenciando el inicio del enjambre de langostas más grandes jamás había visto en América del Norte. Cubrían 1.098.000 millas cuadradas y contenía una cantidad inimaginable de langostas. La desesperación y la desolación durante este tiempo pueden representar un indicto de lo que experimentó el pueblo de Israel en los días de Joel. En los días dice la palabra de Dios que vinieron langostas, ¿verdad? Y no dejaron nada, aleluya, los sembradíos, ¿verdad? Dice que tanto era, ¿verdad? La costa, aleluya, que cubría el sol como si estuviera nublado. Era un enjambre, ¿verdad? De esas langostas, ¿verdad? Que terminaron con toda la cosecha y debido a eso, ¿verdad? Venía hambre, ¿verdad? Porque no había alimento, ¿verdad? En Joel, ¿verdad? 2:18 marca un momento crucial, o sea, un momento, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, como también importante, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, que marca un momento crucial en el libro. Hay un cambio tenso cuando Joel comenzó a profetizar lo que sucedería en el futuro cercano.
El juicio pasivo de las langostas y el fuego y la sequía llegarían a su fin cuando la compasión activa de Dios tomaría la protección. Dios no solo respondería la provisión de su pueblo, sino que también restauraría su dignidad. Los escritores, los eruditos, no estaban de acuerdo sobre si los ejércitos del norte, en el versículo 20, se referían a un ejército literal, como los asirios o babilonios, o un ejército figurativo de langostas. Existe un procedente histórico que demuestra que ambos habían entrado en Palestina desde el norte. De cualquier manera, los enemigos de Israel estaban a punto de salir. Luego Joel pronunció un poema de alabanza de 4 versos. Un estilo clásico en el libro, en el último verso, se asemeja mucho al primero. Jehová hizo grandes cosas. Jehová hará grandes cosas. Este énfasis indica que la revelación milagrosa no será gradual, sino inmediata. La tierra una vez había estado de luto, ahora se regocijaría por la bondad de Dios. El fiel amor de Dios debería ser que nosotros también nos regocijemos. Si tendremos problemas en este mundo, a veces debido a nuestro pecado y otras veces simplemente porque el mundo está herido, pero en el momento justo Dios arreglará las cosas. Nuevamente, por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría, de acuerdo al Salmo 3:5. Muy bien, la tierra, ¿verdad?, volverá a ser fructífera. Basándose en el poema de alabanza de Joel, en el capítulo 2, 20 y 21, el profeta se lanzó a describir la generosidad de que el Señor derramaría sobre su pueblo. Los animales volverían a pastear en los campos. Los árboles y las vides volverían a dar fruto. Los otros progresivas lluvias desde el otoño y primavera volverán a caer como testimonio de la fidelidad de Dios. Cosecha del grano y vino y aceite volverán a fluir. Estos 3 alimentos básicos aparecen rápidamente en el Antiguo Testamento para indicar la provisión del Señor. En Joel 2:25 fortalece el argumento de que el ejército invasor del norte en realidad estaba formado por langostas. En tales plagas, las langostas suelen aparecer varios años seguidos, lo que empeoraría aún más el hambre resultante. Pero Dios declaró el fin de esta destrucción. Comeréis hasta saciaros. Alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Esta sección termina con un doble recordatorio con los versículos 26 y 27 que dice: nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dios pondrá fin a la vergüenza de su pueblo, apartándoles una vez más como su pueblo amado. Si continúa leyendo Joel 2, reconocerá las siguientes fases de la bendición de Dios en las conocidas palabras citadas por Pedro el día de Pentecostés. Después de todos estos otros actos de amor, bondad, Dios prometió, y después de esto dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes serán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu
en aquellos días, pero dice Joel, somos destinarios de esa promesa. Nosotros somos destinarios de esa promesa que Dios le había prometido a Joel, que en los últimos días derramaría su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Los jóvenes, ¿verdad? Los ancianos, ¿verdad? Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Seremos bendecidos de acuerdo al libro de Joel, que eso se cumplió, ¿verdad? En Hechos, ¿verdad? En Hechos 2, donde el Espíritu Santo, ¿verdad? Cayó sobre aquellos 120, ¿verdad? Y todos fueron, ¿verdad? Bautizados, y unos hablaban lenguas, ¿verdad? Otros daban profecías, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor en esta mañana, aleluya, que esa, ¿verdad? Profecía que estamos viendo, ¿verdad? Esa promesa de restauración, ¿verdad? La plaga, ¿verdad? Terminaría, pero ya no iría más plaga en esos lugares. La tierra volverá a ser fructífera, ¿verdad? Porque la misericordia y la compasión de Dios, ¿verdad? Son, ¿verdad? Incomparables, que vimos en esta mañana. Estoy para finalizar en esta mañana, solamente quiero leer, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice Dios? Dice, los profetas menores no eran solo mensajeros de juicios y condenas, también hablaban de amor fiel y firme de Dios Padre. Una y otra vez Dios llamó a su pueblo a dejar el pecado y volver a Él. Le suplicaban que le fueran fieles y que los amaran en la misma devoción con que Él los amaba. Lo mismo quiere de nosotros cuando nos arrepentimos y nos entregamos completamente a Él. Experimentamos bendiciones que nunca habríamos imaginado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿verdad? Que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Ese es el amor del Padre que nos tiene, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, y damos gracias a Dios por ello. Bueno, doy gracias a Dios, ¿verdad? En esta mañana por permitirme transmitir, ¿verdad? Esta enseñanza, ¿verdad? A través de estas redes sociales. Doy gracias al Señor, aleluya, y a cada uno de ustedes que escuchan, ¿verdad? La enseñanza domingo a domingo. Gracias por apoyar, ¿verdad? Este ministerio, ¿verdad? De escuela dominical a través de redes sociales, ¿verdad? A través de videos. La palabra del Señor, ¿verdad? Se tiene que comunicar a través de a todos los medios que hay. Pues decir gloria a Dios. Gracias a Dios por esta tecnología que tenemos ahora, ¿verdad? Esa es una bendición, ¿verdad? Es una tecnología que si nosotros la usamos para el bien, es de grande bendición. Gloria al Señor. Nunca, siempre he dicho, llegaría mi mensaje, ¿verdad? Tan lejos, ¿verdad? Sino que por medio de estos videos que haya hoy, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello. Dios bendiga, ¿verdad? A cada, ¿verdad? Pastor, ¿verdad? Y pastores que nos conocen, aleluya. Sigan orando por nosotros, aleluya. Necesitamos oración, ¿verdad? Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, ¿verdad? Y nosotros también, ¿verdad? Oraremos por cada uno de ustedes, que el Señor los siga bendiciendo a cada pastor de cada iglesia, aleluya, que está al alcance de mi voz, aleluya. Que el Señor les multiplique grandes bendiciones, ¿verdad? Y que, aleluya, su iglesia, ¿verdad? Y de usted siempre vaya a progresar, ¿verdad? Siempre esté completamente en bendición. Esos son nuestros deseos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Seguimos orando, ¿verdad? Por las personas que están delicadas de salud. Entre ellos tenemos a nuestro hermano Guadalupe Mondragón. Que el Señor lo siga restableciendo. No he oído últimamente de él, pero espero que esté mejor. A mí también estamos orando, ha escuchado a través también de las redes sociales, ¿verdad? De nuestro hermano, ¿verdad? Esposo de nuestra hermana Romelia, ¿verdad? Que el Señor lo sane, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Hemos visto grandes testimonios de personas que han estado muy enfermas y el Señor los ha sanado. Tenemos, por ejemplo, al joven Omar, ¿verdad? Que estuvo enfermo en mucho tiempo, aleluya, pero el Señor
voy a despedir la clase, ¿verdad? En esta mañana con una oración, ¿verdad? Esperando que cada uno de ustedes se encuentren bendecidos. Padre, en esta mañana te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de poder, Señor, transmitir esta enseñanza de escuela dominical a través de estas redes sociales. Señor, te suplico por cada uno de los pastores que están en el Valle de San Fernando y también aquí en el Valle, en el lugar de Lancaster, aleluya. Que tú los bendigas grandemente, Señor, y que siempre, aleluya, sigan ellos adelante, aleluya, trabajando en la obra del Señor. Que el trabajo del Señor no es en vano. Aleluya, te doy gracias en esta mañana y, Señor, me despido de la clase, Señor. Gracias te doy y a usted, Señor, le daré toda honra y toda gloria desde hoy para siempre. Amén. Que el Señor le bendiga.